Vamos a hablar una fe genuina. Quiero invitarle, por favor, al libro de Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la palabra de Dios, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tengo un buen amigo que me contó algo que le pasó, una anécdota de su vida. Dice que una noche le dio un cólico renal. No sé si usted ha experimentado un cólico renal. Es fatal, yo también lo he experimentado. Es algo que, por más varoncito que seas, terminas hasta llorando, ¿verdad? Entonces dice que le dio un cólico renal muy fuerte, que tenía ganas de vomitar, hasta fiebre, estaba mal. Y lo peor de todo fue que aquel cólico renal le dio un fin de semana, donde los hospitales públicos no funcionan, ¿verdad? Y muchas clínicas privadas en ocasiones las cierran. Y además creo que era un día festivo, no recuerdo bien. El asunto fue que él salió rumbo hacia un doctor para que lo auxilie del cólico. Y dice que recorrió cada uno de los lugares, en unos no estaba el doctor, en otros estaba cerrado, y en muchos lugares no lo atendieron. Así que él andaba con su familia y su hijo, y dice que él pasó la calle y se sentó en la vereda. Entonces dice que él va y se sienta en la vereda, y cuando él se sienta llorando y hasta vomitando, su hijo se acerca y le toca el hombro y le dice, papá, ¿y por qué no oramos al Señor para que te quite el dolor? Y dice que en ese momento él fue como que se le abrieron los ojos porque su hijo tuvo que tocarle el hombro y decirle, pero ¿por qué no buscas al Señor? Y dice que en ese momento oraron por el cólico renal y así, de este alto del dolor, descendió ahí, cero. Y él me contaba y me decía, tuve vergüenza porque mi hijo tuvo que decirme lo que tenía que hacer. Y a veces nuestra incredulidad de que el Señor puede resolver algo nos ataca, pues, ¿verdad? La incredulidad es algo que se mete en nuestra vida. Y la incredulidad es el enemigo número uno de la fe. Y él me decía que desde ese día ya habían pasado más de 2 años que no regresaba el cólico renal. Entonces, hermanos, yo le quiero hablar de una fe genuina. De una fe que no tiene nada que ver con incredulidad. Dios desea que tengamos una fe viva. Dios desea que tengamos una fe que crea lo que Dios dice. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Tenemos un Dios que es omnipotente, que todo lo puede, ¿verdad? Pero nuestro corazón muchas veces se inclina a la incredulidad, a no creer lo que Dios dice, a no experimentar el poder de Dios. No sé por qué muchas veces se ha vuelto en nosotros
como algo extraño pensar que Dios lo puede hacer. Y es que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Cuando leemos esta historia de este centurión que vino a Jesús, encontramos algo maravilloso, de lo cual el Señor se queda admirado. En el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus discípulos, a todo aquel que estaba ahí: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si usted pudiera evaluar a todos sus hermanos aquí en la iglesia Macul y diría, tal hermano es el que más fe tiene, ¿a quién usted le llamaría el hermano que más fe tiene? El hermano que no vive en incredulidad. ¿Ah? ¿Habrá acaso alguien en la iglesia que siempre que ocurre algo malo diga, no, el Señor tiene la solución? No vamos a ir a algo humano, sino el Señor tiene la solución. Hermanos, como seres humanos, estamos siempre viviendo en incredulidad, desconfiando del poder de Dios, desconfiando que Dios puede sanar una enfermedad, desconfiando de que Dios puede solucionar tal problema en mi vida. Debemos vivir de tal manera que el Señor se admire de nuestra fe y diga, wow, en todo Santiago yo no he encontrado una persona con tanta fe. Debemos tener cuidado de no caer en este problema de la incredulidad y que nuestra fe sea una fe genuina. Este tema que yo quiero compartir con ustedes es muy importante. Es tan importante que deseo que el Espíritu Santo traiga convicción a su corazón de que usted debe vivir por fe. No por emociones, sino por convicción. ¿Verdad? Ahora, nuestras emociones son lindas, ¿verdad? Pero ningún creyente que solo vive de emociones tiene firmeza en su vida. Porque esto es por convicción. El enemigo número 1 de la fe es la incredulidad. Dese cuenta, hermanos, que la Escritura dice que Dios no puede salvar a una persona por su incredulidad. Por más buenas obras que haga, por más que le ponga a Dios una carita linda, no lo puede salvar porque la incredulidad condenará al ser humano. ¿Verdad? Miren lo que dice en el libro de Efesios capítulo 1. Abra su Biblia, por favor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, hablando a nosotros, ¿verdad? Los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para ser salvos? Nos tocó oír, pero también decidimos en creer en lo que Dios nos había dicho. Pero Juan 3:36, ¿qué dice? ¿Verdad? Veamos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. San Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Las personas irán a la condenación por su incredulidad. Yo no sé si todos los que estamos aquí son salvos. Yo no lo sé. Solamente tú y el Señor lo saben. Pero si tú no has escuchado lo que Dios te quiere decir y no te has arrepentido de tus pecados y has venido al Señor a decirle, perdóname, tú no eres salvo. Y no se trata de haber alzado la mano o haber repetido una oración, no se trata de eso, porque la salvación no viene por eso. La salvación viene por un nuevo nacimiento, dice la Escritura en San Juan 3. Jesús le dijo a Nicodemo, clarito le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y este nacimiento solo viene del Espíritu. El Señor Juan lo dijo en el 1:14 de Juan, dijo que engendrados.
nacidos por el Espíritu. ¿Verdad? La incredulidad llevará a una persona a la condenación. Pero el tema es que la incredulidad a veces está en el creyente también, aunque somos salvos, porque el viejo hombre está aún en nuestra vida. Y a veces toca explicarlo como cuando recién llegaste a la iglesia, y siempre le ponía el ejemplo, yo que discipulo a alguien, le digo, el viejo hombre es el nuevo hombre. Y siempre le pongo el ejemplo de los dos perros que los voy a hacer pelear en un mes, a quien alimente más y al otro no lo alimento, ¿quién ganará? Y siempre la respuesta es que el que va a ganar es el que alimentes más. ¿Verdad? Lo mismo sucede con nuestra fe. Si tú alimentas tu fe, si tú te preocupas por tu fe, así como muchas veces te preocupas por tu físico o te preocupas por conseguir un mejor empleo, debes preocuparte también por tu fe. Debes dedicar tiempo a tu fe. Y es por eso que en ocasiones los creyentes viven en tropiezo, porque su fe es pequeña. Es más, la Biblia habla de los débiles en la fe. Allí Pablo a los romanos le dijo, recibid al débil en la fe. El asunto es, ¿hasta cuándo serás débil en la fe? Hasta cuando tú decidas que tu fe debe crecer, que tu fe debe avanzar. No puedes vivir siendo niño el resto de tu vida y que tu fe sea una fe pequeña. Una vez estaba visitando un centro de rehabilitación y le hice en una pizarra, le escribí fe desde una letra grande hasta la más pequeña. Y le dije a los internos que estaban en el centro de rehabilitación, les dije, ¿cuál fe tienes? ¿Y sabe qué me dijeron los internos? La grande, me dijeron. Así es mi fe. Y yo le dije, no tienes esa fe. Porque si tú tuvieses esa fe, no estarías aquí encerrado. No estarías siendo un preso de la drogadicción. Y Jesús lo dijo. Cuando dijo en el libro en los evangelios, dijo que tú nomás necesitabas una fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Y le dije, y le mostré la fe más pequeña y le dije, esta es la que necesitas. Pero en el Señor, en lo correcto. Entonces le dije, no tienes esa fe, no tienes esa fe grande. Solo necesitas esa pequeña fe, pero en lo correcto, en el Señor. Hermanos queridos, déjeme decirle que la incredulidad detiene la mano de Dios. Estorba en los planes de Dios la incredulidad. Yo me pregunto, ¿por qué será que el Señor muchas veces no puede obrar a través de la iglesia con poder? Y yo a veces, yo me respondo, porque los creyentes viven en incredulidad, viven dudando del poder de Dios. El día que me iba a casar, no dudé, no vayan a pensar eso, no dudé. Un día antes, mi madre me contó algo que me dejó así como impactado. El día antes en la tarde era, al otro día me casaba, mi madre se rayó con, no sé con qué, me contó que le pasó algo en su rostro. Y dice, cuando ella se miró al espejo, dijo, ¿cómo puede ser posible? Mi hijo se casa mañana, las fotos, el recuerdo. Entonces dice que subió porque ella vive allí y mi hermana vive en la casa al lado. Y le dijo a mi hermana, mira lo que me hice. Y dice que mi hermana le dijo, y trató de sacarle porque era algo que se había lastimado. Entonces dice que ella bajó a su casa, a su cuarto, y se puso de rodillas y le dijo al Señor, Señor, necesito que me ayudes porque para mañana no puedo tener esto en mi cara. Ella oró y dice que subió y cuando llega donde mi hermana, ya no estaba. Ella me lo contó a mí. Me dijo, hijo, el Señor curó lo que tenía. Y cuando llega donde mi hermana,
Y le dice, mira hija, yo no sé, busqué al Señor, le pedí que me quite y ya no tengo. Y mi hermana se quedó así porque mi hermana no es creyente. Y mi hermana se quedó así como admirada, dijo, wow, wow. Testimonios que muchas veces Dios usa para mover la conciencia de una persona que no es creyente. A veces Dios tiene que usar nuestras vidas de forma sobrenatural para mostrarle a personas. Miren lo que dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos del 53 al 58. Creo que estoy mal yo, ¿verdad? Yo estoy mal, perdón hermanos. Deme un segundo, por favor, ya. Es Mateo capítulo 13. Me faltó el 1. Mateo 13, 53 al 58. Dice la palabra de Dios, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo, mire lo que dice, y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Déjeme decirle que nuestra incredulidad detiene la mano de Dios. Porque no confiamos en Dios. Porque confiamos más en los hombres que en Dios. Es por eso necesario, hermanos, que nosotros empecemos a creerle a Dios. ¿Qué quieres que haga Dios por ti? ¿Qué necesitas que Dios obre en ti? ¿Acaso tienes un problema muy grande en tu vida? ¿Crees que Dios lo puede resolver? ¿Crees que Dios lo puede solucionar? Yo creo que sí. Pero la incredulidad es el enemigo número 1 de la fe. Es por eso que debemos trabajar en nuestra fe. Es por eso que debemos decirle al Señor, yo no deseo vivir dudando de tu poder. Yo deseo que tú obres en mi vida. Deseo que trabajes en mi corazón. Vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento, Números capítulo 13. Vamos a ver una historia en la Biblia, en Números capítulo 13. Números capítulo 13. ¿Lo tiene? Misión de los 12 espías. Números capítulo 13. 13, 1, 3, 13. Versículo 28. Hasta el 33. Dice así la palabra de Dios. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negueb y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí hijos
también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Mire, aquí yo puedo ver dos clases de creyentes. El que dice que no se puede y el que dice que el Señor tiene el poder para darte la victoria. ¿Cuál de esos dos eres tú? ¿Crees que Dios lo puede solucionar o crees que no, es imposible que pase? Entendamos, hermanos, que la incredulidad le hace daño a nuestra fe. En nuestros trabajos, hermanos, pasamos la mayoría del tiempo compartiendo con gente incrédula. ¿Verdad? Benditos aquellos que tienen compañeros cristianos que puede su fe crecer y unirse y quizás orar en su oficina, orar con ellos y decir, Señor, quiero que obres en la gente que trabaja con nosotros, pero a veces te toca solo orar por tus compañeros de trabajo. Pero la mayoría de veces estamos rodeados de incrédulos y eso es como pegajoso, como que se contamina un poco. Es por eso que Dios siempre nos exhorta a que nos congreguemos, a que estemos unidos con la familia de la fe. Por eso los apóstoles pasaban mucho tiempo juntos, comían, se gozaban, oraban, partían el pan en las casas, porque la fe crece estando reunidos con los creyentes. Lo triste de los creyentes es que muchas veces prefieren pasar más tiempo con los incrédulos que con los hijos de Dios. Y ese es un gran problema. Mire qué lindo pasamos en el campamento con creyentes. Yo conocí a muchos de ustedes. Es más, escuché decir de hermanos, recién puedo conocerte. Hemos estado en la iglesia y hemos saludado y hemos estado juntos, pero ahora he tenido la oportunidad de conversar contigo. Es más, me atrevo a decir que anoche conversaba con los jóvenes, que después del evangelismo me invitaron a tomar 11, y conversaba con los jóvenes y le digo, ¿y cuál es tu segundo nombre? Algunos ni siquiera su segundo nombre se sabían. Y estoy seguro que quizás muchos de nosotros ni siquiera sé cuál es el segundo nombre o quizás los apellidos del hermano. ¿Por qué? Porque entendamos, hermanos, el Señor por eso nos manda a estar juntos, como iglesia, como hermanos, unidos. Cuando pase algo, nuestra primera reacción debe ser buscar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a buscar a Dios. Vamos a poner este problema en las manos de Dios. ¿Un incrédulo le va a decir eso? No. Un incrédulo le va a dar ideas y que todo tiene que ver con lo humano. Es por eso que yo le quiero animar que hay dos clases de personas y usted tiene que juntarse con gente como Caleb. Dice que Caleb le dijo, los hizo callar y les dijo, no es así porque el Señor lo puede hacer. Usted tiene que tener amigos en la fe que realmente le crea a Dios. Miren lo que dice el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Verdad? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Hicieron lo correcto, Moisés y Aarón, buscar al Señor. ¿Sabes que los problemas se los pone en la mano de Dios? 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios lo había dicho ya, que fluye leche y miel. Los otros veían solo el problema. Los otros dos, vieron lo bueno que era la tierra. Y así hay clases de creyentes que ven solo el problema, otros ven la solución. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros,
Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No los temáis. Esa es la clase de creyente que Dios quiere. Esa es la clase de creyente que Dios quiere en una iglesia. Un creyente que tenga fe. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Déjeme decirle una verdad espiritual aquí. Josué no habló de positivismo. Cuando dijo en el versículo 7 y 8, Jehová dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Josué no estaba hablando de positivismo. Y yo no quiero decirte que tienes que ser positivo para que Dios obre. No, no se trata de ser positivo, se trata de creer lo que Dios había dicho. Se trata de creer lo que Dios ya ha dicho. Y Josué sabía lo que Dios había dicho, que Él entregaría esa tierra. Y Él les dijo a Israel, vamos, podemos. Pero siempre la minoría es la que practica su fe. Y la mayoría son aquellos negativos. 10 negativos contra 2 positivos. Y así vamos a encontrar creyentes en la iglesia. Unos que el mundo se le cae y otros que dicen, Dios me sostiene. Y Dios sostiene mi mundo. Escuche, hermano. Versículo 9. La incredulidad trae rebeldía. ¿Sabía eso? Cuando hay creyentes rebeldes, incrédulos, son muy rebeldes. Mire lo que dice el versículo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Y la incredulidad es rebeldía. Porque se llena nuestro corazón de nuestro pensamiento y de nuestras emociones y de nuestro pensar que Dios no lo puede hacer. Y le dijo Josué, no sean rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y ustedes lo entienden más claro que nadie, porque comen pan todos los días a cada momento. Aquí me deberían escribir a mí, nosotros los comeremos como arroz. Entonces yo entendería más claramente lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero él tenía una fe tan grande, una fe en el Señor, y decía, nosotros vamos a conquistar esta tierra. Por eso es necesario que en la iglesia hayan creyentes con este valor y con esta actitud de fe ante el Señor. Que vea lo que no se puede ver, que vea un poquito más allá de los que siempre ven a 2 pasos de Él. Dios necesita creyentes que puedan tener visión de lo que Dios quiere hacer. Que no actúen bajo su humanidad, sino es que vean lo celestial, lo que Dios puede hacer. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está esa fe que usted tiene? A veces tiene incredulidad en su vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos nuestros padres, nuestros hermanos que no son creyentes y a veces desistimos en orar? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no puede alcanzarlos?
¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi tarea? Persistir. Escuchaba y, bueno, leía una biografía de un hombre que oró muchos años por sus amigos. Murió y no los vio convertidos. Es más, en su discipulado está esto. Y dice que después de muerto, muchos en el funeral de él se convirtieron y otros con el pasar del tiempo. Y muchas oraciones nuestras no las veremos cumplidas en nuestra vida. Pero de algo que sí estamos seguros es que si depositamos nuestra fe en Dios, Dios hará en su tiempo, no en el nuestro. Y es por eso que necesitamos dejar de nuestras vidas, abandonar de nuestras vidas la incredulidad. Y cuidado, hagamos enojar al Señor, siendo una iglesia que siempre está dudando de su poder. El Señor dice ahí en el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Y usted qué cree? ¿Que habría sido más fácil estar ese día ahí y haber visto todos los milagros de Dios? Una vez le pregunté a un hermano y le dije, hermano, ¿qué crees tú? ¿Que era más fácil vivir en la gracia o en la ley? ¿Sabes qué me respondió? En la ley. Era más fácil en la ley, hermano, me dice. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Porque en la ley estuvieras muerto hace rato, hermano. ¿Verdad? Hace rato te hubieran llenado de piedras. Hijos rebeldes. Muchos de estos jóvenes que están acá estuvieran muertos. Porque la ley decía, si tu hijo es un rebelde y contumaz, llévalo allá a los sacerdotes y a los jueces y lo sacaban del pueblo y piedra contigo. ¿Verdad? Eso decía la ley. Le digo, ya estuvieras muerto. Pero la gracia, muchas veces abusamos de la gracia. Y como sobreabunda la gracia, nosotros no medimos que el favor de Dios y la misericordia está sobre nosotros. ¿Verdad? Entonces, entendamos, hermanos, que Dios, podemos hacer enojar a Dios. Yo siempre digo esto. Dios tiene paciencia, sí, dice que es uno de sus atributos. Pero ¿podemos colmar la paciencia? Sí. En la Biblia hay muchos momentos donde Dios dijo hasta aquí. Es más, aquí este pueblo lo hizo enojar a Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y le habla a Moisés. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Se enojó el Señor. De ver a un pueblo incrédulo. De ver a un pueblo que no creía lo que él decía. Voy a destruirlos y te voy a dar otra gente para que pastorees. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y todo por causa de la incredulidad. Cuidado, irritamos al Señor con nuestra incredulidad. Seamos creyentes, no que vivan de emociones, sino que vivan de convicciones en la palabra de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros dudamos de que Dios pueda levantar a un enfermo? Yo he orado por gente que se ha muerto después de días. Una vez me llevaron de una mujer que tenía un tumor en su estómago, muy grande, y estaba cerca de morir. Y yo fui a orar por ella y realmente lo único que pude hacer, porque era muy visible que esta mujer iba a morir. Entonces, después con mi esposa yo le decía, bueno, ¿por qué debía orar? ¿Que Dios la sane o que Dios se la lleve? Pero yo le fui a hablar de Cristo. Pero era tan obvio que ella iba a morir. Y le dije al Señor que se haga su voluntad. Que Él tomara la vida de esta persona, hiciera su voluntad de levantarla, que lo hiciera. Pero yo no podía prometer a esta mujer que Dios la iba a levantar de esa cama. Pero Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros feliz? ¿Qué tiene que hacer? Que cante, dice, ¿verdad? ¿Está alguno triste? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? ¿Cuál es el consejo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Conozco un pastor que carga siempre un aceite Johnson, no sé si existe acá. Un aceite para dar masaje. Y él siempre cargaba en su bolso aceite y le ponía en su cabeza orando por esa persona, en la frente, en su sien.
Me llama la atención, ¿verdad? Pero sabemos que en el tiempo bíblico el aceite era algo medicinal. Pero lo importante que dice ese versículo, que si alguno está enfermo, que dice llame a sus pastores, llame a los hermanos y oren por esa persona. Pero no, nosotros somos expertos, hermano, mira, te recomiendo tal jarabe, tal pastilla, eso te va a ayudar. Porque vemos más humanismo que ver la mano de Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Orar, pues, hermanos. Si la Biblia nos está diciendo que oremos, que veamos el poder de Dios en algún hermano levantándose. Tercer punto y terminamos con este. Timoteo pudo ver y observar una fe verdadera. Segunda Timoteo capítulo 1. Mire lo que dice. Segunda carta a Timoteo capítulo 1. Desde el versículo 3 en adelante. ¿Lo tiene? Aquí les voy a hablar a los hombres. ¿Por qué a los varones? Porque los hombres son la cabeza de la familia. Según la medida de fe que tengas tú, varón, va a ser tu mujer y van a ser tus hijos. A menos que Dios haga un milagro. A menos que Dios haga un milagro en tu familia. Como lo hizo aquí. Mira lo que dice. Doy gracias a Dios, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No aparece el padre de Timoteo aquí. Este joven Timoteo había visto a su abuela tener una fe genuina. Había visto a su madre tener una fe genuina. Pero el error siempre pasa. Desde la creación, cuando Dios le dio la responsabilidad a Adán, el hombre falló en su responsabilidad. Y es a usted y a mi varón que un día el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuenta por nuestra familia. Tu familia no puede crecer más de lo que tú eres. Si tú eres un perezoso, flojo, si tú eres un hombre que no se esfuerza por guiar a tu familia a crecer espiritualmente y su fe, tu familia no va a poder crecer. Es más, en Deuteronomio capítulo 5, cuando Dios le habla, le dice, al hombre le dice, y estas cosas estarán sobre ti y sobre tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Pero no le dice a la mujer, le dice al hombre. Porque el hombre es el sacerdote, es la cabeza, es... no, pero somos buenos a decir, yo soy el que ronco aquí. Yo soy el que mando. Yo soy el macho de la familia. Macho de pecho peludo, decimos en Ecuador. Pero no somos capaces, varones, de fomentar en mi familia una fe genuina, una fe verdadera. Es más, hay hombres que tienen que arrastrarlos para venir a la iglesia. Hermanos queridos, yo he podido experimentar en el tiempo de pastorado que estoy, que las mujeres tienen que levantar a sus maridos. Y a mí me han dicho, pastor, tengo que ir a despertar a mi marido de la cama porque no quiere levantarse. Ese es un hombre, si es que eres cristiano, te pasas de sinvergüenza. Porque eres tú el que deberías levantarse de mañana, darte una ducha y decir, familia, arriba, que nos vamos a la iglesia. ¿Por qué muchas veces las familias sufren tanto? Los hijos rebeldes y una familia destrozada porque los varones son flojos. Esa es una realidad, hermanos. Y yo estoy dentro de ese grupo de varones y yo pertenezco
Y tengo una familia la cual me pertenece y me ha dado la responsabilidad de Dios de poder guiar a mi familia. Yo no tengo hijos adolescentes, pero mi hija, ahora entiendo por qué dice la Biblia que la rebeldía está ligada al corazón del joven. Necesitas sabiduría, necesitas tener una fe que crece cada día. Este joven Timoteo no tuvo un padre, porque no lo veo aquí, pero tenía una abuela que tenía fe. Y a veces son las abuelas las que tienen que enseñarle a sus hijos la Biblia. Y a veces son las madres, pero los padres brillan por la ausencia. Tremendo error. Cada uno de nosotros, hermanos, como varones, tenemos la responsabilidad de crecer. Tu familia no va a crecer si tú no creces. Y ruego al Señor que a los hombres nos dé mucha sabiduría para guiar a nuestra familia. Y no tengamos una familia incrédula que no puede ver a Dios obrar porque tú no lo puedes ver. Y agradezco a Dios por esas mujeres valientes que día a día se esfuerzan por sus hijos, que día a día le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Es más, es una labor de la mujer, porque el hombre siempre pasa fuera de casa trabajando, ¿no? Es como que el hombre dirige, deja la orden y la mujer ejecuta lo que el padre dijo. Pero, ¿qué pasa si eres un hombre que no tienes interés por tu fe? ¿Cómo será tu familia? Sé que el Señor obrará en cada creyente, en cada hijo, en su esposa, y crecerán, pero tú seguirás siendo un débil en la fe. Y no vas a crecer. ¿No te parece que es mejor decir, hermanos? ¿No te parece que es mejor decir, como dijeron los discípulos, Señor, aumenta mi fe? ¿No te parece que es momento de decir, Señor, mi fe es raquítica? Tengo una fe enferma. Tengo una fe que no me ayuda a ver lo que tú puedes hacer. ¿Sabes que los discípulos pidieron eso? Qué tremendo. Y si ellos lo pidieron, yo creo que también nosotros podemos hacerlo. Miren lo que dice ahí en Lucas 17, 5 y 6. Lucas 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. La humildad ante todo, la humillación ante el Señor, un corazón humillado y contrito, no desprecia a Jehová. Por eso debemos ir al Señor humillados, dejar nuestro orgullo, altanería, de que yo no tengo que ir al Señor a arrodillarme de rodillas y decir, Señor, aumenta mi fe. Necesito que hagas un trabajo en mí. Basta con una vida de ambigüedad, una vida cristiana ambigua, una vida cristiana tibia. Basta, Señor, quiero crecer. Hermanos, ponerse de rodillas no es nada malo. Es más, muchas veces los profetas dicen que se postraron en el piso y oraban a Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta doblar las rodillas. Y pensamos que es algo carismático. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿No deberíamos bien humillarnos ante Dios y decir, Señor, ¿sabes qué, Dios? Yo soy muy incrédulo. Aumenta mi fe. Haz que mi fe crezca. Haz que mi fe avance. La incredulidad no le dejará, escuche bien, no le dejará crecer espiritualmente. Lo va a estancar. Terminemos leyendo 2 versículos. Juan 20, 29. Mire lo que dice. Juan 20, 29.
Dice el versículo de Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, doblemente felices, los que nos vieron y creyeron. Esos somos nosotros. No vimos a Jesús en persona, no lo vimos morir en la cruz, no lo vimos resucitado, pero hemos creído que Él nos ha salvado. Amén, ¿verdad? Hemos depositado nuestra fe y nosotros hemos confiado que Dios dice que si yo creo soy salvo y lo hemos creído. Somos doblemente felices porque creemos en el Señor sin haberlo visto. Y para eso necesitamos fe. Para eso necesitamos la fe. Marcos 9. Marcos 9. 22 al 24. Marcos capítulo 9, versículos 22 al 24. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Qué tremendo. Yo no sé si a usted le da algo, pero cuando yo leo esto, es como ver a un corazón tan humillado, tan quebrantado delante de Dios que dijo, creo, Señor. Creo, yo quiero creer. Ayuda a mi incredulidad. Hermanos queridos, si usted quiere ser una iglesia, si usted, la iglesia de Macul, quiere ser una iglesia poderosa, debe creer lo que el Señor ha dicho. Debe creer lo que Él ha prometido. Debe crecer en su fe. Josué dijo, el Señor está con nosotros y Él nos dará la victoria. Mateo 28, 20 dice, y yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor está con esta iglesia, pero el Señor quiere ver creyentes que vivan en fe, que depositen sus problemas y circunstancias en el Señor y descansen en Dios. Pero para eso necesitas crecer y no se crece estando sentado, se crece trabajando en mi fe. Ninguna persona que quiere cosechar fruto va a cosechar así de la noche a la mañana. Tiene que trabajar primero. Es mi ánimo y mi desafío, hermanos, crecer en la fe. Y dígale al Señor, sí, yo soy medio incrédulo o incrédulo completo. Me cuesta creerte, pero quiero que aumentes mi fe. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradezco por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, que nuestra fe crezca, que nuestra fe avance, que nuestra fe pueda llegar al punto de dejar todo en tus manos. Y aún lo más difícil, lo más complejo, lo imposible. Que mi corazón pueda creer que para ti no hay nada imposible. Que no hay nada que tú no lo puedas hacer, Señor. Si queremos ser una iglesia poderosa que pueda mostrarse al mundo que Dios, que Jehová está con esta iglesia, necesitamos ser creyentes que depositen y crean como Josué lo dijo, el Señor está con nosotros y Él nos dará esa tierra. Señor, ayúdanos a que nuestra fe crezca. Clamamos que la fe de cada creyente en esta iglesia crezca, Señor, porque la incredulidad es rebelión contra ti. Señor, ayúdanos y nos depositamos en tus manos el resto de este día y los años y días que tú nos regales. En el nombre de Jesús. Amén.